como venimos anunciando durante toda la semana, en este viernes, en esta mañana maravillosa de este viernes, tenemos a otro de los grandes protagonistas del sector turístico en nuestro país. Hoy, en este Madrid Marriott Auditorium, contamos con el secretario de Estado, con Fernando Valdés, con el que queremos analizar cómo está el sector en estos momentos. Queremos preguntarle sobre todos los ámbitos de este motor de la economía en nuestro país y ahondar en algunos aspectos de la actualidad que seguro van a ser determinantes en el futuro y en el devenir en los próximos meses del turismo en España. Fernando, buenos días. Buenos días, Fernando. La verdad es que la semana pasada se cumplía un año del primer caso de COVID concreto en España, diagnosticado en España. Era un momento, fíjate, especialmente bonito. Veníamos de un Fitur maravilloso, veníamos de un año 2019 con unas cifras espectaculares, veníamos además de una edición de Fitur en la que todas las previsiones eran de seguir creciendo, de seguir haciendo mejor las cosas, de acometer proyectos que la verdad es que desde el Ministerio y desde Tour España tenían muy buena pinta, y de pronto un año después 800.000 millones de pérdidas en dólares, 10 veces más de las que se produjeron en la crisis del 2011-2012. Hablamos de 850.000 millones de viajes menos. Estamos hablando de un 85% de la caída en el turismo. Estamos en España en una caída del 12,5% que suponía el PIB, el turismo, a un 4%. Vaya panorama, ¿eh? Pues sí, la verdad es que haciendo esa retrospectiva, ¿quién nos iba a decir después de un año que hemos perdido tanto, ¿no? Yo creo que la situación es histórica. Hace tiempo que no sufríamos magnitudes como las que has descrito. Yo creo que más allá de las pérdidas, lo cierto ha sido la intensidad, porque el virus sobre todo ha afectado a lo que rodea el turismo, ¿no? a eso que convierte el turismo tan especial. Y sí, yo creo que la situación es una situación muy complicada, donde han sufrido todos los segmentos de la cadena del valor, donde todos han visto cómo ha afectado a su oferta, cómo esas buenas previsiones con las que empezábamos el 20 se han tornado en situaciones ya muy complicadas, y nos tenemos que adaptar, no queda otra. Asumías el cargo en un momento que la pandemia ya estaba avanzada, estamos hablando del verano del año pasado. Tuve la oportunidad además de entrevistarte también en otro momento, una entrevista muy sincera, muy de personas, muy honesta. Me encantó precisamente por los temas que tratamos y cómo los afrontaste en su momento. Pero van pasando los meses, pasa otro semestre, y el secretario de Estado y la persona, ¿en qué piensan cuando se van a dormir? Bueno, yo creo que la angustia cada vez es mayor, ¿no? Yo creo que el hecho de que sea tan larga la situación nos coloca en escenarios, si cabe, un poquito más complicados. Es verdad que lo asumí entonces con mucha responsabilidad, con compromiso. Este sector merece el compromiso y la dedicación de todos, los que nos dedicamos de manera directa o indirecta. Pero ya son muchos meses, es verdad, tú lo has dicho, ya son muchos meses, y entonces, bueno, pues con intranquilidad, con angustia, sabiendo que hay mucha gente que lo está pasando muy mal en torno a este sector, y al mismo tiempo pensando en que lo tenemos todo para recuperarnos, en que no nos tienen que faltar las fuerzas, aunque en esas noches flaqueen y no siempre sea fácil tirar de épica o de narrativa. Sí es verdad que nos tenemos que esforzar por pensar que en el momento en el que la epidemia nos lo permita, lo tenemos todo para volver a recuperar esos grandísimos proyectos y volver a conseguir lo que nos habíamos marcado y sabemos que vamos a lograr, ¿no? ¿Se va a hacer? Yo creo que sí, es cuestión de tiempo. Últimamente me obligo a decir que no estábamos como hace 8 meses. Es verdad que hace 8 meses no conocíamos la intensidad y no nos habíamos enfrentado siquiera a una segunda ola, pero es verdad que ahora sí ya tenemos una hoja de ruta que trazar. Será cuestión de tiempo, será cuestión de intensidad en la recuperación
del sector, si se produce de una manera más intensa en el 2021, si tenemos que esperar al 2022 para recuperar vigor, pero ya tenemos una hoja de ruta. Los avances que se han conseguido son históricos. Comentaba no hace mucho con una personalidad muy relevante del sector sanitario de este país que me decía: si nos preguntas en el mes de abril si éramos capaces de desarrollar un proyecto internacional de vacunas frente a esta enfermedad en escasos 10 meses, te diría que en ningún caso éramos capaces de hacerlo. Y aquí estamos con una línea ya de trabajo para poco a poco y gradualmente recuperar la movilidad y recuperar el turismo. ¿Crees que las vacunas van a ser la solución a todos los problemas? Bueno, tienen que ser la solución de una manera gradual. Yo creo que nos tenemos que enfrentar a esto como un proceso de aprendizaje. Ya desde marzo, y tú comentabas cómo hemos cumplido ya el primer año desde el primer caso, yo creo que nos tenemos que enfrentar a esto como el alumno que cada vez sabe más de la materia. Hace un año nos enfrentábamos prácticamente sin herramientas ante una pandemia desconocida. Los últimos recuerdos son del siglo XX, de principios del XX. Y yo creo que estamos haciendo todos por rápidamente adaptarnos y aprender cómo operamos, no solo cómo opera la pandemia, sino cómo operamos nosotros con la pandemia. Entonces yo quiero pensar que en ese contexto estamos incorporando cada vez nuevas medidas, y los test fueron una medida importante, y la homogenización que nos hemos querido dar en la Unión Europea también ha significado un cambio, y desde luego las vacunas. En el momento que empecemos, tanto como país receptor como nuestros países de destino, a conseguir esa inmunización de rebaño, la gente quiere viajar. Esto va de emociones, esto supera incluso los cálculos de los crecimientos en V o en W. La gente quiere viajar porque el viaje es un elemento consustancial de nuestra forma de entender la vida, ¿no? Es una cuestión que además está en las propias emociones de cada una de las personas y nadie va a renunciar a eso. Habrá que hacerlo de otra forma, quizá, luego te preguntaré por ello, porque quizá, fíjate, yo pienso que la forma de viajar va a cambiar, que hay que adecuarse a ella, y en esa línea quería preguntarte si a nivel internacional, luego hablamos a nivel nacional, luego hablamos de estas cuestiones, tenemos mucho por delante, pero sí que quería iniciar preguntándote si el modelo actual turístico a nivel mundial hay que reconstruirlo, hay que cambiarlo, hay que modernizarlo, o está bien como está. Hombre, yo creo que todo es susceptible de mejorar, y lo que sí hemos visto es que algunos de los retos que ese modelo internacional del turismo confrontaba, y habían sido algunas llamadas de atención muy evidentes. Un año antes de la pandemia tuvimos también que hacer frente a una crisis importante de un touroperador muy relevante como la caída de Thomas Cook. Pero no solo eso, yo creo que los que vivimos de este precioso sector participamos de la conversación, ¿no? De eso que los anglosajones hablan de la conversación, no, en términos mucho más amplios. Y en esa conversación yo creo que ha habido elementos que ya apuntaban a... Yo no quiero hablar de transformación, hay conceptos más orgánicos como la propia evolución, que no significa que no se hayan hecho las cosas bien, sino que se pueden hacer las cosas mejor. Y, por ejemplo, una de las cuestiones, uno de los grandes retos del sector que se han acelerado como consecuencia del COVID es la tecnología. La tecnología va a cambiar radicalmente la experiencia turística en muchos aspectos, en la segmentación de la demanda, en la oferta del destino, en cómo el turista se relaciona con los servicios y con la propia experiencia turística. El turismo cada vez va a ser más experiencial, y en eso las nuevas tecnologías van a ocupar un papel, yo creo que fundamental. Con lo cual yo diría, sí tiene grandes retos que abordar el modelo turístico internacional. Tú lo comentabas y coincido contigo, salud y turismo va a ser un binomio que nos va a acompañar durante años. Yo creo que esto, lo que nos ha ocurrido, no va a desaparecer en el momento de que tengamos la inmunización global. Yo creo que
el viajero va a empezar a percibir ciertos elementos asociados con la seguridad, con la protección, con una experiencia probablemente no siempre muy masificada. Y en ese contexto yo creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo todos los que participamos del modelo turístico para adaptarnos. Qué miedo me da la tecnología como una manera de enfriar las relaciones personales. Yo no lo veo como una manera de enfriar las relaciones. Siempre la tecnología se asocia con el fenómeno contactless, pero yo creo que la tecnología precisamente y bien utilizada, ojo, aquí siempre se dice que el instrumento no es el objetivo, el instrumento dependerá, el resultado del instrumento dependerá de cómo se use. Y yo creo que las nuevas tecnologías no tienen que quitar la calidez de la experiencia turística, pero sí que tenemos que saberlas aprovechar, porque cuando nos vengan a visitar a muchos de nuestros destinos, esa tecnología yo creo que va a beneficiar incluso la experiencia más emocional del viaje, ¿no? Nos va a permitir conocer que donde yo antes iba y no tenía mucho tiempo de conocer realmente esa comida o ese concierto, a lo mejor tengo más facilidad de conocerlo y lo incorporo a mis decisiones. Yo creo que bien utilizada la tecnología es un elemento que nos puede dar mucha satisfacción a futuro. Contacto personal, emociones, aspectos que se vinculan muchísimo al sector del turismo. El secretario general de la OMT hace poco decía que la unidad de los políticos es fundamental para sacar adelante y para salvar el turismo. Coincido plenamente. Yo creo que la unidad, más que nunca en momentos tan difíciles como esto, la unidad, pero de los políticos, y yo diría de los políticos, de los empresarios, de los trabajadores, la unidad en un sector tan importante como nosotros es clave y fundamental. Es verdad que la unidad en tiempos de miedo, y ahora estamos lamentablemente viviendo tiempos de miedo, y el miedo en ocasiones es poco objetivo, ¿no? Se puede en ocasiones tratar de controlarlo, pero no racionalizarlo. Y en tiempos de miedo la unidad es compleja, porque cada uno tiende a delimitar muy bien sus espacios de interés, y a nivel internacional yo creo que es uno de nuestros grandes retos. Lo hemos conseguido en materia de vacunación, y yo creo que tenemos que avanzar en que el turismo del futuro sea un turismo realmente expansivo, donde no haya límites, donde no haya fronteras, donde entendamos que la mejor expresión de un mundo unido es el viaje. Es el viaje, es el conocer las culturas, es el disfrutar de lo que otros países y sus gentes nos ofrecen. Yo creo que es la mejor manera de superar muchas de las cosas que nos diferencian, ¿no? A nivel internacional es muy importante, pero a nivel nacional también. A lo mejor hay que empezar a nivel nacional. Desde luego. Para que luego cuando salgamos fuera demos ejemplo. Desde luego. En eso quería preguntarte, porque igual que el secretario general de la OMT decía esto, yo quisiera complementarlo preguntándote si no sería fundamental en estos momentos el tener una política común europea en base al sector turístico que nos hubiera ayudado o que nos podría ayudar en otras experiencias a habernos sobrepuesto mucho más rápido y mejor a todo esto que ha pasado, porque precisamente esa falta de unidad yo creo que es la que nos ha llevado muchas veces a que haya habido decisiones tan dispares a nivel gubernamental, que hayan afectado tantísimo. Te hablo de corredores sanitarios, te hablo de la vacunación, te hablo de normativas que cada uno ha hecho lo que le ha dado la gana, y que eso yo creo que ha generado en el viajero desconfianza, cuando las dos partes más importantes del viaje son la seguridad y la confianza. Sin duda. A ver, yo creo que esta es una formulación histórica. El turismo ha sido una actividad de la que no hemos participado como proyecto comunitario. Creo que la industria, la educación, ahí están los éxitos de un programa como el Erasmus, pero yo creo que en el sector turístico no nos hemos encontrado de una manera ambiciosa en cuanto a la formulación de proyecto comunitario, y lo hemos sufrido. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, en la configuración del último Ejecutivo Comunitario, España hizo una propuesta ambiciosa, en colaboración con otros países muy afectados por el turismo, de que
el turismo necesita empezar por tener estructura en el Ejecutivo Comunitario, porque es que ni siquiera tenemos una dirección general a la que dirigirnos, es decir, no hay una DG Turismo que sea consciente de cuáles son los retos del sector, de homogeneizar la apuesta de la competitividad, y yo creo que eso lo hemos sufrido y lo hemos notado países para los que el turismo es tan importante, es decir, el proyecto comunitario es un proyecto común que nos define con independencia de cuáles sean los intereses de unos y otros. Y aquí yo creo que hay camino que recorrer. Aquí hay camino que recorrer. Yo creo que hablamos muchísimo de sostenibilidad, hablamos muchísimo de digitalización, hablamos muchísimo de retos a los que nos enfrentamos, y precisamente una de las cosas que yo planteo a nivel europeo es la creación de una estructura sólida en la que tener unos objetivos comunes, unas comisiones de trabajo extraordinariamente importantes en cada uno de los subsectores del sector turístico, y una forma de hacer las cosas con un objetivo común que luego repercuta directamente en todos los países comunitarios, para saber el camino que tenemos que seguir todos, ¿no? Porque además el turismo, tenemos que entenderlo, el turismo afecta a muchísimos ámbitos de nuestra sociedad y de nuestra economía, y precisamente para coordinar el impacto del turismo en materia de transporte, en materia de sanidad, en materia de competitividad, en materia de desarrollo de competencias, para coordinar toda esa afectación, que no se nos olvide, es una parte fundamental de nuestra riqueza, y donde Europa sí puede ser líder a nivel internacional. Necesitamos ese liderazgo, necesitamos esa capacidad de generar una hoja de ruta, de generar esas guías, de desarrollar presupuesto, porque hablamos de estructura, pero otra de las cosas que estamos reivindicando desde hace tiempo es que la Comisión Europea necesita tener presupuesto para el turismo, para desarrollar políticas turísticas comunes, para tratar de desarrollar buenas prácticas en el conjunto de la Unión, que nos permitan abordar retos de manera colectiva, que países con más experiencia como España puedan compartir esa buena experiencia con países que están empezando ahora a desarrollar su sector turístico, como por ejemplo muchas de los países del este europeo, que están apostando por el turismo como palanca de riqueza en sus territorios, con lo cual sí, creo que ahí hay un déficit, y creo que deberíamos de abordarlo, y desde luego es una vocación por parte de este gobierno de que sea una prioridad en la agenda europea. Pero es que además debería ser mucho más amplio que circunscribirlo solo al turismo, porque al final el turismo es un sector muy transversal que debe de trabajar con sanidad, con transporte, con infraestructuras, con economía, absolutamente con el resto de carteras ministeriales en el caso de España, o de cualquier otra organización gubernamental en cualquier otro país que conforma Europa, y al final me da la sensación que el turismo va por su lado y el resto de cuestiones por otro. Yo creo que falta esa unidad, ¿no? Tanto en España, que por cierto es líder en turismo, es líder en conocimiento, es líder, y no nos hemos hecho valer en Europa, y me parece que también es otra de las cuestiones que deberíamos abordar de forma urgente. Al final, por detrás de Francia exclusivamente, somos el país que más receptivos tenemos, que más viajeros tenemos, y sobre todo una potencia a nivel mundial, y ni se nos ha visto, ni se nos ha... Bueno, yo matizaría. Yo creo que España sí es escuchada. Tú has hablado de la Organización Mundial del Turismo. En la Organización Mundial del Turismo, España es un país escuchado, buscado, que participamos de los principales debates, no solo previos al COVID, sino ahora como consecuencia de la enfermedad. Yo creo que al conjunto de los estados no se le olvida que la apuesta que hizo España por el turismo y que ha permitido profesionalizar un sector y hacer un desarrollo tan exitoso de un modelo empresarial en torno al sector turístico que ya ha sido capaz de consolidarse en su proceso de internacionalización. Mi experiencia en estos meses ha sido que la gente nos escucha. La gente nos escucha, y en el ámbito concreto de la Unión Europea es verdad que los intereses no siempre son compartidos. Es verdad además que España en materia de turismo, y como consecuencia de la COVID, hay una reflexión que comparto contigo. Nos hemos enfrentado a una disparidad entre países periféricos, que somos no solo dependientes del turismo, sino también de la conectividad,
y este es un elemento que claramente nos une a países como Grecia, Portugal, Italia no tanto el norte, el sur, Croacia, donde para nosotros la conectividad, la movilidad, que es uno de los elementos que ha fallado como consecuencia de la pandemia, pues somos mucho más dependientes que países centroeuropeos donde las estructuras de movilidad terrestre están mucho más consolidadas y donde, claro, cuando hablamos de test en frontera, cuando hablamos de certificados o el desarrollo de posibles certificados de vacunación, uno rápidamente los coloca en frontera aeroportuaria, pero no en frontera terrestre. Entonces, yo creo que debemos de tomarnos muy en serio el espacio Schengen. Yo creo que ha sido un esfuerzo enorme el dotarnos de un espacio de libertades y de derechos donde lo tenemos que defender a pesar de los miedos. Yo entiendo que las autoridades sanitarias, que ahora mismo son, y no puede ser de otra manera, quienes pilotan la pandemia, tienen que entender que es que no somos diferentes, o los estándares que nos hemos dado durante tantos años de acervo comunitario no nos debería hacer diferentes a la manera de enfrentarnos a la enfermedad de franceses, españoles, portugueses y alemanes. Y sí, yo creo que podemos hacer mucho más y estamos intentando que se nos escuche, y siempre desde el principio de la pandemia España ha apostado porque las medidas no sean discriminatorias. En septiembre conseguimos esa homogenización en cuanto a la incidencia acumulada, las zonas de riesgo asociadas a incidencia acumulada, pero podemos hacer más. Fernando, precisamente en ese sentido, y yo sé que lo que te voy a decir no es muy popular, pero con una noticia que salió la semana pasada en la que TUI planteaba unos intereses extraordinariamente importantes en Grecia. Yo soy de los que desde hace mucho tiempo va diciendo o dice que esta pandemia no solamente ha tenido una afección sanitaria, que por supuesto, y eso tiene que estar por encima de cualquier otra cuestión, sino que también ha estado muy determinada por una estrategia geopolítica donde determinados países poderosos en Europa, te hablo de Alemania sin ir más lejos, han tenido otros intereses económicos en destinos como Grecia, como Croacia, como Turquía, desviando viajeros que en un momento determinado siempre su destino era España. Ahí ha habido, yo creo, que intereses políticos más que sanitarios, más que sociológicos, al margen de que cada uno, evidentemente, cada país ha tratado de trabajar su propio país de puertas para adentro, ¿no? Su propio mercado. Correcto. Bueno, no seré yo quien hable de intereses geopolíticos en torno al turismo. Me parecería, francamente, de una estrechez en términos de proyecto comunitario difícilmente asumible. Yo sí que te puedo hablar de la percepción que tengo de cómo evoluciona el mercado. Es verdad que TUI el otro día informó de que Creta se está consolidando como destino en el Mediterráneo, pero si uno coge, por ejemplo, las oleadas del European Travel Commission, o si uno, por ejemplo, hoy salía una noticia también sobre reservas en aerolíneas durante los primeros 6 meses del 21. En la Unión Europea, España, en esa última encuesta que te comentaba, no solo es que estemos por delante, es que tenemos el 46% de las prerreservas en aerolíneas en la Unión Europea son nuestras, y el siguiente es Grecia con el 16%. En todas las oleadas del European Travel Commission, el primer destino que se queda en el top of mind de nuestro turista europeo es España. Es España. Entonces, probablemente necesitaría muchos más datos para confirmar si hay o no hay intenciones asociadas con intereses que escapan única y exclusivamente del turista. Yo quiero pensar que España no está perdiendo competitividad con destino europeo. Las pérdidas que llevamos acumuladas en destinos vacacionales competidores nos demuestran que no hay una clara cesión de turistas a otros destinos. Pero bueno, también es verdad que se pueden aprovechar momentos de esta naturaleza para consolidar ciertas apuestas que trascienden los propios intereses asociados al viaje, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de España, vamos a ser positivos, vamos a hablar de España porque efectivamente ese último informe de la Comisión dice que el 10% de los viajeros a nivel europeo vienen a España, van a decidir venir a España. Eso está muy por encima de Alemania, de Francia, de Italia, de Grecia, que está siendo un destino muy importante, Croacia, que era uno de los países emergentes muy importantes, Turquía también, y sin embargo España sigue manteniendo su liderazgo. Vamos a pensar que es así, aunque haya otras cosas mucho más complejas a nivel gubernamental. Y hablo de España, te voy a recordar algunas cifras un poco dolorosas. Entre 80.000 y 120.000 millones de pérdidas en esta pandemia, 750.000 empleos que se van a perder o que se están en estos momentos al menos en stand-by y evidentemente, como decíamos al principio, una bajada del PIB del 12,5 al 4%. La verdad es que son unos datos tremendamente negativos, asociados a un momento histórico, que lo es, y por lo tanto a mí me gustaría saber cuáles son los objetivos, los retos inmediatos a los que se enfrenta el turismo en España y cómo se están trabajando y cómo se están afrontando. Bueno, la situación es mala sin paliativos, es decir, yo creo que escuchando cada vez que me tengo que enfrentar con datos como los que acabas de relacionar, quien no sea capaz de entender... Luego te voy a dar un dato positivo. Los hay, pero bueno, es verdad sí, que es una realidad. No hay paños calientes, la situación es histórica, estamos perdiendo riqueza, empleos. ¿Dónde está la actuación del gobierno y dónde hemos creído desde el primer momento que tendríamos que apostar? A ver, yo creo que hay dos cuestiones fundamentales, insisto, sobre una base, lo comentaba cuando estábamos llegando tú y yo a esta entrevista, hay algo que nos ha sobrepasado a todos. Y yo me asumo también que ninguno entendíamos que esto podía durar tanto. Es decir, que una situación tan agravada pudiese tener un desarrollo tan amplio. Es verdad, esa es una situación, y entonces yo creo que ha habido dos elementos que los voy a separar, pero ha habido dos elementos que nos han acompañado desde el principio de la crisis. El primer elemento es la evolución de las medidas. Yo creo que a medida que íbamos enfrentándonos, nadie podía anticipar que a 23, 25 de febrero estábamos como estábamos, es decir, soportando caídas de esta naturaleza, y entonces hemos ido, a medida que íbamos viendo cuáles eran los problemas, al principio de la crisis había un problema de liquidez, se cerró el mercado, se prohibió la movilidad para un primer control de la pandemia y se respondió rápidamente a una necesidad de liquidez, entonces era un problema de liquidez. A continuación, el problema de liquidez se empezó a tornar en un problema de solvencia, y ya a finales de diciembre empezamos a incorporar medidas para reducir los costes fijos de las empresas, y desde el primer momento, y esto yo lo he defendido allí donde me lo han preguntado, una de las cuestiones básicas de esta crisis y de la respuesta que el gobierno ha dado a esta crisis es preservar el recurso humano. Si a España desde el año 2015 hay algo que nos hace, que nos diferencia en su apuesta competitiva, como líderes en materia de competitividad, es verdad que hemos desarrollado infraestructuras, seguridad, infraestructura turística, qué duda cabe, pero hay algo que yo creo que nos separa de mucha oferta competidora, y es el recurso humano. Yo creo que España lleva años desarrollando una oferta de competencias, de trabajadores y trabajadoras en este sector que nos hacen líderes. Y yo creo que en ese contexto siempre hemos apostado por preservar el recurso humano. Es decir, que si en el momento que tengamos que recuperarnos, que lo hagamos no habiendo perdido ni una parte importante del tejido productivo ni una parte importante del trabajo. Y ahí es donde hemos operado. Hemos operado con los esquemas de los ERTES, hemos operado con los ICOs, se han incorporado deducciones fiscales o aplazamientos, se han incorporado medidas en materia de moratorias para inmueble turístico, y bueno, pues estamos viendo que esto está durando mucho más de lo que esperábamos y las ayudas tienen que seguir. Yo creo que los esquemas tienen que continuar, hay sensibilidad en que el sector turístico sin duda es el sector más afectado, no hay otro en su amplitud de la cadena de valor, no hay otro tan afectado como este. Es verdad, el sector cultural, es verdad que viven mucho el uno del otro, pero no hay duda, y la sensibilidad
precisamente está en acompañar ese proceso y que cuando empecemos a recuperar no hayamos perdido, y aquí utilizo un concepto que tradicionalmente se utiliza mucho en la industria manufacturera y que para mí últimamente es una obsesión. Por ejemplo, participo del consejo gestor del fondo SEPI y siempre lo hablo, cada vez que me preguntan lo comento, y es: no tenemos que perder capacidades industriales. Este país, cuando salga, tiene que ser capaz de responder a la misma pujanza que era capaz de responder en el 2019, y no nos podemos permitir ni capacidad alojativa, ni competitividad en materia de destino, ni capacidad en los recursos humanos. Hablábamos de ayudas, de los ICOs, de los ERTEs, de las moratorias, muchas se han puesto en marcha, pero sin embargo el sector sigue reclamando esas ayudas directas, ¿no? Sí, lo hace y yo lo entiendo, Fernando, yo lo entiendo y me reúno con ellos a diario y comparto que ahora la situación es una situación en donde, a pesar de todo el esfuerzo, el coste fijo, que es un coste que no está consolidado como consecuencia de la crisis, sino que son esos costes que un hotel como el que hoy nos recibe tiene que asumir cada día que abre las puertas, hay una necesidad evidente. Y estamos planteando esquemas adicionales y se verá cómo se están soportando. Es verdad que, por ejemplo, 10.000 millones de euros se repartieron a finales del 2020 del fondo REACT-EU entre todas las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas se están poniendo encima de la mesa con un esfuerzo meritorio ayudas al sector turístico. Pero sí, yo entiendo que hay una reivindicación por parte del sector que necesita que lo que antes era un problema de liquidez no se convierta en un problema de solvencia y no suponga el cierre del negocio, ¿no? Hablando de eso, hay una buena noticia, hay un rayito de esperanza, no sé cómo lo ves, esos 3.400 millones que se ha anunciado que se van a aplicar al sector turístico, creo que en 3 años, y fundamentalmente para desarrollar nuevos proyectos, para la desestacionalización y para poner en marcha algunos planes ambiciosos, ¿no?, dentro del gobierno. Sí, en esto, si me permites, es una suerte de esquizofrenia, ¿no? Porque uno vive siempre en el día a día y siempre pensando en la agonía de un sector que está sufriendo tanto, pero al mismo tiempo necesariamente tengo que ser optimista. Tengo que ser optimista, y estos 3.400 millones de euros a los que te referías, y que efectivamente es la parte directa de inversión que de los fondos europeos van a aterrizar en España durante los próximos 3 años, yo creo que ahí hay una apuesta estratégica por esos retos a los que antes nos referíamos del sector turístico, pero ya en España. Y de manera muy breve voy a apuntar 3 ideas que yo creo que es importante que comentemos. Primero, yo creo que España tiene su mayor valor. Habrá otros países que no lo hayan desarrollado como lo hemos hecho nosotros, países que no hayan desarrollado el turismo con tanta intensidad como lo hemos hecho nosotros, con lo cual el primer reconocimiento es que la estrategia de modernización de nuestro país tiene que desarrollarse en torno al destino. Nuestro destino es nuestro oro. El destino, la apuesta que ha hecho el sector privado, toda la cadena de valor, el gestor turístico, la propia esencia del destino en mercados emisores, yo creo que ese es nuestro valor. Y ahí es donde vamos a concentrar una parte muy importante de la apuesta a futuro en materia de digitalización, en materia de sostenibilidad. El turismo, se suele decir esto en muchas ocasiones, pero yo creo que en este caso concreto, y viendo lo que hemos vivido, habiendo vivido lo que hemos vivido durante los últimos meses, te diré que el turismo o es sostenible o no va a ser. O sea, tiene que ser un turismo respetuoso con el territorio, sostenible en términos socioeconómicos, es decir, tiene que generar riqueza y cohesión entre la población visitante y la población receptora, y tiene que ser sostenible desde el punto de vista territorial. El turismo, frente a quien pueda valorar que es un sector que no genera riqueza o valor, yo les quiero plantear una reflexión. Es decir, habrá quien diga, hombre, históricamente en la zona del Ruhr y Baviera, en los pequeños pueblos también hay industria, sí, pero
necesitaríamos 250 o 300 años de desarrollo industrial para tener eso asentado en nuestro territorio. En un país como España, y no es singular en esa apuesta, el sector que más riqueza genera de una manera equilibrada en el territorio es el turismo. Es el turismo quien lleva la riqueza a todas las partes de nuestro territorio, quien puede ayudarnos en ese gran reto demográfico, quien puede ayudarnos a tejer de una manera coherente el relato dentro de nuestra tierra, tan necesitada de relato, de entendernos de una manera colectiva y colaborativa, amistosa, que sepamos relacionar un destino con el otro, y es el destino el que nos va a permitir eso. Y luego yo creo que hay dos elementos fundamentales en donde mi Secretaría de Estado tiene una apuesta fundamental. Primero, producto turístico. Yo creo que España necesita, no solo es líder en sol y playa, y lo vamos a seguir siendo porque esas condiciones y todo lo que hemos hecho durante estos años nos tienen que acompañar, pero necesitamos y lo estamos viendo antes de 2019, que esa era la tendencia, que la gente quiere venir a España para comer bien, quiere venir a España para practicar deporte, quiere venir a España para visitar nuestro patrimonio histórico y cultural, quiere venir a España para disfrutar de experiencias congresuales, quiere venir a España porque es el mejor destino para mirar las estrellas. Y tenemos que hacer una apuesta estratégica porque ese producto que nosotros sabemos, ese recurso que nosotros sabemos que tenemos, lo conozcan todos esos mercados. Y la última tercera reflexión, que es fundamental, es necesitamos apostar por la competitividad. Si España tiene que seguir, y lo va a ser, siendo líder en materia turística, lo será porque vamos a competir en materia de calidad, en materia de excelencia, en aquellas palancas como la digitalización, la eficiencia energética, que nos dan un plus frente a destinos competidores. Yo creo que eso conformaría una reflexión sobre ese ambicioso y por ocasiones con mucho entusiasmo proyecto al que nos enfrentamos. Seguimos en esta mañana en Movistar Televisión, en Negocios Televisión, con el secretario de Estado de Turismo, con Fernando Valdés, abordando un montón de cuestiones que aún nos quedan todavía por conocer y por analizar. Son muchas las cuestiones que se plantean, pero así brevemente. En los últimos meses ha habido muchísimas reuniones sectoriales, estoy permanentemente en contacto con presidentes de las asociaciones, empresarios, políticos. ¿El turismo está al borde de su resistencia? Porque es lo que dicen todos. Bueno, este es un estrés test de primer orden. Este es un estrés test de primer orden. No me gustaría pensar que estamos al borde de la resistencia. Creo que este es un sector que se ha hecho valer y ha desarrollado los suficientes recursos como para no perder esa capacidad industrial de la que hablamos, pero son muchos meses sin ingresos. Y yo entiendo la realidad de nuestro empresariado, de nuestro sector. Es decir, no es lo mismo tenerte que enfrentar a una situación como la de 2011, donde había una crisis de consumo, en donde las pérdidas eran pérdidas, pero no estaban rozando los 82, los 85% de pérdidas, que enfrentarte a una situación de prácticamente cierre patronal. Es que no hay actividad. No hay actividad porque no tenemos turistas, que es nuestro principal elemento de trabajo. Entonces, bueno, sí, es una situación agónica, yo entiendo que hay empresarios, es verdad que la realidad, y aquí me permito compartir contigo algo que seguro no te sorprende porque precisamente tú tienes ese contacto, la realidad es muy asimétrica en nuestro territorio, es muy asimétrica. Es decir, no es lo mismo la realidad que ha vivido Baleares, por ejemplo, o Canarias, que son comunidades autónomas no solo muy dependientes del turismo, sino que han tenido temporadas altas nefastas, donde se fía mucho a su temporada alta, que realidades en otros territorios donde tanto por un verano que fue menos verano del que esperábamos, pero donde fue esa eclosión del turismo de interior,
donde los españoles nos hemos encontrado con una oferta en ocasiones muy desconocida y tan querida. Yo he compartido también con empresarios o con presidentes de comunidades autónomas o con diputación que me dicen: Fernando, nosotros hemos tenido el mejor verano de turismo rural en muchas temporadas. Entonces, yo diría, es muy asimétrico y es verdad que hay zonas donde tenemos que hacer especial hincapié y ayudar, porque la concentración del daño es notoriamente mayor que en otras zonas o en otros segmentos. No es lo mismo el alojativo, la agencia de viaje o el transporte discrecional, donde prácticamente llevan desde el mes de marzo sin ingresos, que otros sectores asociados a la cadena de valor, donde hay un poquito más de actividad. ¿Las pérdidas son intensas? Sí, pero hay un poco más de actividad. Hablábamos aquí precisamente la semana pasada con el presidente de Confebus, tuvimos también al presidente de las agencias de viajes y la verdad es que la realidad que nos pintaban era bastante deplorable. Me vas a permitir una pequeña reflexión y una pregunta importante antes de acometer algo que sé que para vosotros es muy importante, ese plan de modernización, de eso vamos a hablar ahora mismo, pero antes dos cosas. Una, como reflexión, a lo mejor también esta pandemia va a ayudar a muchos destinos a pensar que deberían desestacionalizar y no fiar todo a una temporada de verano. A lo mejor deberían hacer los deberes. A lo mejor esto les está mostrando que el concepto actual de turismo no era el correcto y que todos estamos sujetos a que de pronto pasen cosas como esta y el sector tenga que reinventarse, escuchar, ser más generoso y no fiar todo a una temporalidad. Y segunda cuestión, Pedro Sánchez, el presidente, habló de un plan Recuperación España, del cual, con fondos europeos, el 17% lo iba a dedicar al sector turístico. Ese dinero no está, forma parte de los 3.400, es otra partida, va a haber más ayuda, lo vamos a ver en algún momento. Bueno, empecemos por la respuesta y que yo creo que no tengo complicación de atender, y luego me voy con la reflexión que me parece muy interesante. La respuesta: no solo hay 3.400 millones de ese plan de transformación, recuperación del conjunto de nuestra economía, que son esos 144.000 millones, de los que 72.000 pertenecen a los Next Generation EU. Yo antes me refería a que España es líder en materia de competitividad desde el año 2015, según el World Economic Forum, y lo es tú conoces muy bien ese índice, es un índice agregado donde se valoran hasta 5 grandes áreas concretas asociadas al turismo: la libertad de empresa, la seguridad, las infraestructuras, tanto de telecomunicaciones como de transporte, donde está la infraestructura turística y donde hablamos de patrimonio natural, patrimonio histórico y cultural. España lleva siendo desde el año 2015 el primer país. Sí, sí. Con lo cual, ¿qué nos hace líderes? Todo esto nos hace líderes a nivel internacional. El presidente anticipó una inversión importante en el sector turístico y es verdad que de los 72.000 millones, 44.000 de manera indirecta van a tener que ver con estas áreas. De manera indirecta. Mejora de la movilidad sostenible, desarrollo de las telecomunicaciones. Tú también te habrás encontrado con algunos gestores turísticos que te dicen: a mí me encantaría digitalizarme, pero es que ni siquiera el 3G me llega a la puerta. Bueno, pues apostar por el desarrollo de la conectividad es apostar por el turismo. Apostar por la eficiencia energética es apostar sobre todo en destinos maduros que tienen un problema en las cargas que genera el turismo, es apostar por el turismo, con lo cual yo creo que la inversión es una inversión comprometida, es una inversión que tiene un reflejo de 3.400 millones de euros de manera directa, pero que tiene una configuración de 44.000 millones que nos va a permitir afrontar esos retos asociados al liderazgo. Si nos vamos a la reflexión, totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que uno de los grandes retos de España desde el punto de vista de la generación de riqueza y de la gestión de la carga es la estacionalización. Este es un lastre como destino vacacional que ya empieza a generar algunos, como dirían los ingleses, setbacks. O sea, ya empezamos a ver
algunos elementos que no solo nos cuesta gestionar, sino que están vistos como debilidades. Efectivamente. Están vistos como debilidades. La excesiva temporalidad en el trabajo. El otro día sacamos un informe, lo conocerás, con el Real Instituto Elcano, y uno de los elementos, una de las debilidades que apuntaban a España destino vacacional era la masificación. Porque nosotros concentramos prácticamente el 65% de nuestra oferta en 4 meses del año. Y el 80% de los viajeros que nos visitan, de esos 82, 85 millones, se nos van a nuestras costas, dejando los destinos de interior bastante mermados. Eso es. Entonces, hacer esa apuesta por el destino, hacer esa apuesta por el producto. Al final, que un hotel como en el que estamos hoy tú y yo aquí traiga congresos internacionales a Madrid, lo que nos va a permitir es ensanchar esa oferta y que a Madrid vengan turistas durante todo el año. Con lo cual, el reto es mayúsculo. Yo creo que lo tenemos desde hace mucho tiempo y ahora tenemos recursos para intentar atenderlo de una manera, digamos, estratégica. Porque esto, y tiene que ver con lo que tú y yo comentábamos antes sobre cómo se está percibiendo el turismo en materia de falta de políticas y estructuras en la Unión Europea, lo malo del turismo es que el turismo ha sido siempre ha estado acostumbrado a dar buenas noticias. No ha sido objeto de la política pública. Cierto. Porque tradicionalmente el turismo siempre ha sido una actividad que cada año se superaba. Cada año traíamos nuevos turistas, cada año desarrollábamos nuevos recursos, muy poco acostumbrada a dar malas noticias. Y claro, yo creo que una reflexión que nos tenemos que hacer como sociedad es, y ahora que al turismo le va mal, a lo mejor nos tenemos que armar como sociedad y pensar cómo sacamos de esta un sector tan importante como el nuestro. Desde luego, el esfuerzo que se ha hecho desde el Gobierno es representativo de esa apuesta. 62.000 millones anunciaba hace unas semanas la ministra de Hacienda en todos los mecanismos que habíamos desarrollado para turismo, comercio, industria auxiliar. Entonces, bueno, yo creo que se pueden hacer más cosas, pero sí hay reto. Yo creo que a lo mejor lo que hay que hacer de una vez por todas también es, aunque el turismo y las competencias en materia de turismo estén delegadas en las comunidades autónomas, sentarse de verdad con todas las comunidades autónomas a plantear un plan estratégico de desarrollo con un objetivo común en el que todas participen de verdad, en el que todas o a todas se las escuche de verdad, tomen decisiones de verdad y en un momento determinado, bueno, pues podamos diversificar el producto turístico atendiendo a sus necesidades y no solamente el sol y playa. Y además también creo que es el momento de dedicarle tiempo a pensar en una cartera ministerial exclusiva dedicada solo al principal motor de la economía en España. Que tampoco sería ninguna tontería. No, bueno, los italianos lo acaban de hacer, ¿eh? Yo siempre he dicho, yo soy funcionario de carrera, yo siempre he dicho que las políticas públicas se desarrollan un poco con estructura y se desarrollan mucho más con voluntad y con impulso político, es decir, que siempre se suele asociar la importancia de una política pública, si tiene o no estructura particular. Yo que la administración ya tengo algunos trienios, he de reconocer que nunca he sido muy fan de esa formulación. Pero también te diré que hay gestos que determinan un poco la importancia de los sectores en la configuración de las políticas públicas y del impulso político de un gobierno, y este es un gobierno que afortunadamente tiene un impulso transformador que trasciende con mucho el turismo, es decir, el impulso transformador del gobierno actual. Yo creo que es el reflejo de una estructura muy rica de carteras como la que tenemos ahora mismo, ¿no? Le preguntaba hace poco a la ministra, precisamente delante de nuestras cámaras, le preguntaba si se peleaba mucho con su jefe en cuanto al sector turístico, si su jefe creía de verdad en el sector turístico y para cuándo el Ministerio de Turismo. Y claro, también le decía, un ministerio con 3 carteras, del peso que tienen las 3 carteras que llega nuestra ministra, por otra parte, desde mi punto de vista, trabajadora, incansable, una persona excepcional, como es tu caso también, y no me duele en prenda decirlo, sé que estáis trabajando a muerta por el sector turístico, que lo estáis haciendo bien, pero claro, 3 carteras de la importancia que tiene, y el turismo como principal motor de la economía en España, llega ya un momento en que yo creo que hay que sentarse de verdad y decir basta,
y vamos a apostar de verdad por un sector que aglutina al 12%, 12,5% del PIB en España. Sí, pero insisto, Fernando, yo creo que se puede apostar de muchas maneras por un sector tan importante como el turismo. Es verdad que hay cosas que se deberían de haber hecho o se deberían dejar de haber dicho y no se hicieron, pero no lo fiaría tener un ministerio. No fiaría a tener un ministerio el hecho de que realmente este gobierno no apueste por el turismo. No estoy diciendo eso. No, estoy de acuerdo, pero yo creo que las expresiones de compromiso con el sector siempre se puede pedir más. Y yo creo que está en la lógica de la relación entre el sector, los medios y la administración. Yo creo que es además una lógica que enriquece. Yo, desde luego, desde que he llegado al puesto, o sea, no hay día que no aprenda de una conversación con un empresario, con una asociación, con alguien que me dice, oye, te voy a mandar unos datos para que veas cuál es la realidad o cómo podemos enfocar esto. No hay día que pase sin que aprenda. Pero he de cifrar el esfuerzo que estamos haciendo y más allá del trabajo, yo creo que se han hecho verdaderas apuestas sólidas. ¿Que podemos hacerlo más? Podemos hacer más. Yo no quiero referirme ni a un color ni al otro, ni valorar la gestión de uno y de otro. Solamente te digo que me parece que un sector tan importante como el sector turístico, al que no se le ha prestado la atención que se le debería haber prestado en años anteriores, porque reitero, en este gobierno, en este mandato actual, se están haciendo muchas cosas, y es justo decirlo, pero un sector que es el motor de la economía y que además aglutina tanto talento, tanta fuerza, que fuera se nos ve como gran líder, sí que requiere de una organización específica que lo aglutine, que lo una, que marque sus objetivos, su camino y que reúna a todo el sector y a todos los subsectores del sector para hacerlo todavía más competitivo, más líder y desde luego que genere más riqueza, más empleo, porque España, y tú lo has dicho, evidentemente el turismo es la base. Pero vamos a una cosa importante, vamos a una noticia importante, vamos a un proyecto, ya que estamos en plan positivo, vamos a hablar de ese plan de modernización y competitividad, que yo creo que es la gran apuesta de Fernando Valdés, de la Secretaría de Estado, un proyecto en el que estás trabajando de manera clara, diaria, y que, bueno, que nos vislumbra un futuro prometedor. Yo quiero pensar que es así, la verdad. No sé si soy ingenuo al formularlo en esos términos, pero sí, yo creo que efectivamente podemos pensar que, como tú dices, y te voy a tomar la palabra de tu última intervención porque hay algo que tenemos que no solo que compartimos, sino que además nos genera tanto entusiasmo, que es el talento en torno a este sector. Y hay algo que sí que tiene que ver con la estructura. Y ojo, perdona, en la administración y en la empresa, porque sí, siempre ligamos el talento a la empresa. Y nuestros gestores turísticos. El gestor de destino en España es un gestor hipercualificado. Nosotros tenemos ya experiencias en donde los gestores turísticos están enseñando su modelo en México, en Colombia, en Arabia Saudí. Nos están viniendo a ver más allá de la política, porque quieren saber cómo operan nuestros gestores turísticos. Entonces, en torno a ese talento, sí es verdad que lo que nos tenemos que creer es que el turismo no es solo el final de una cadena. El turismo nos marca desde el principio de la cadena. El turismo tiene que ser seña de identidad desde el momento en el que decidimos si montamos una fábrica agroalimentaria o de coches en un destino concreto, porque ese turista se tiene que enamorar de la marca España y tiene que venir y estar en nuestro país y volverse a su país y consumir marca España, porque somos capaces de que el turismo realmente se conecte a lo largo de toda la cadena de valor. Y a través de ese talento yo creo que es muy ilusionante ver que cómo esos retos a los que nos hemos referido durante esta conversación, la desestacionalización, la hiperconexión, la sostenibilidad, el hecho de que el turismo cada vez va a ser más experiencial, yo creo que tenemos la oportunidad histórica, es decir, nunca antes se había hecho una apuesta de inversión concentrada en 3 años tan importante como la que vamos a hacer, en transformar, en evolucionar nuestro modelo. Y ahí tenemos grandes retos. Ahí tenemos retos con el destino maduro, que es un destino que él mismo tiene que entender cuál es su sitio en el mundo,
el destino maduro tiene que empezar a gestionar de una manera, yo creo, responsable el territorio, la carga que genera el turista. Tiene que pensar con qué turista quiere trabajar, porque esa es una reflexión. Por ejemplo, lo compartía con mi colega, el ministro Theoharis griego, y decíamos, el turismo es uno de los elementos que más cohesión en una sociedad puede brindar. Que toda la gente disfrute del turismo es una de las cosas que nos hace realmente apostar por ser una sociedad de bienestar. Y en ese contexto, los 3.400 millones de euros lo que pretenden es precisamente abordar estos retos y que el modelo de turismo de nuestro país sea un modelo de calidad, sea un modelo sostenible, sea un modelo desestacionalizado, sea un modelo diversificado, la diversificación también es un reto fundamental, y sea un modelo en donde la cartera de recurso turístico seamos capaces de ofrecerla de una manera coherente. Y ahí pues vamos a hacer grandes inversiones, vamos a invertir casi 1.900 millones de euros en destino, en trabajar con el destino, en que el destino, sus gestores, su ecosistema, hay una palabra que a mí me encanta, que yo he utilizado en fases previas de mi experiencia administrativa, que es el concepto de ecosistema. Yo creo que el turismo, que no está muy dado a ese entorno colaborativo, de hecho es un sector muy atomizado y no siempre bien avenido, con unos que están enfrentados a otros, pero bueno, forma parte de la propia evolución. Yo creo que tiene que empezar en torno al destino, empezar a trabajar juntos, operadores, tecnólogos, gestores de las infraestructuras turísticas, y con ellos vamos a trabajar. Y vamos a trabajar con la eficiencia energética, vamos a hacer una apuesta para que nuestras empresas aborden el reto de la transición verde y de la economía circular. La economía circular es un elemento que vamos a incorporar como elemento fundamental a ese futuro del modelo turístico. Es decir, hoteles, alojativos como estos y muchos otros tienen que apostar por el kilómetro cero. Yo creo que el hecho de que la capacidad que tiene el turismo de traccionar sobre el resto de la economía es enorme, en servicios, en productos, y tenemos que aprovechar esta oportunidad para hacer esa transición verde y para hacer una apuesta, como comentaba contigo antes, de desarrollo de producto turístico. Muy importante. Muy importante. Y además, con destino España. Yo creo que las comunidades autónomas han hecho una labor extraordinaria durante los últimos años. Nos hemos entendido, nos hemos llevado muy bien. Creo que hay un buen foro de diálogo con las comunidades autónomas en la conferencia sectorial. Pero creo también que desde el Ministerio tenemos que apostar por crear producto España. Y ahí el gastronómico. No hace mucho estaba reunido con la gente del Basque Culinary Center, que tienen unas ideas fabulosas para unir turismo, innovación, desarrollo de la gastronomía. Bueno, pues ahí es donde nosotros queremos realmente, y donde queremos que nos ayude a mantener ese liderazgo a nivel internacional. ¿Cómo se van a aplicar esos fondos? Pues lo vamos a hacer a través de todas las fórmulas. Vamos a hacer convocatorias para empresas, se van a hacer convocatorias abiertas para empresas, se van a trabajar precisamente con estos ecosistemas. Los planes los vamos a desarrollar en colaboración con comunidades autónomas, entidades locales y con gestores de destino. Lo vamos a desarrollar a través de consorcio público-privado, porque la parte de la digitalización es nuestro gran proyecto público-privado. Yo creo que ahí tenemos grandes gigantes internacionalizados que han desarrollado, que son líderes mundiales en esto. Es decir, tenemos cadenas hoteleras que han desarrollado soluciones que las están comprando a nivel internacional. Tenemos un gran operador IT en materia turística, y yo creo que con ellos nos tenemos que sentar a hacer una apuesta estratégica a través de un consorcio público-privado para el desarrollo de toda la digitalización del sector. Plan de modernización y competitividad, qué importante, pero a mí me gustaría que nos miráramos hacia adentro. ¿Para cuándo la modernización de Tour España? ¿O es necesaria una modernización de Tour España? Sí, de nuevo no sé si la modernización, ¿no? Solemos asociar modernización con fallos, ¿no? Yo creo que hay cambios que tenemos que hacer en Tour España, y yo lo he hablado con el director de Tour España, que es
es un grandísimo conocedor de la promoción turística, que es una suerte trabajar con Miguel Sanz. Y yo creo que sí, hay cambios. Yo creo que tenemos claramente algunas reflexiones compartidas sobre la propia estructura, sobre una entrada del sector privado en Turespaña. Yo creo que cada vez somos más sensibles a escuchar lo que tiene que decir la promoción del sector privado en la oferta de Turespaña, a planificar. Yo creo que hay una apuesta por planificar y evaluar. Yo creo que tenemos que ser capaces de evaluar. Hay una apuesta estratégica por la inteligencia turística. Tenemos que ser capaces, y en esto, fíjate, yo creo que somos de los países que lo estamos haciendo de una manera más comprometida, por conocer perfectamente, y en esto nos pueden ayudar las nuevas tecnologías bien usadas, por conocer perfectamente qué es lo que quiere nuestro mercado, qué es lo que quiere, cómo segmentarlo, porque un producto o un destino puede estar mucho mejor colocado en un mercado, en otro, ser más eficaces con nuestra promoción. Y luego yo creo que tenemos que replantear también nuestra presencia en el mundo. Ahí está. Yo creo que nos tenemos... Por ahí va a ir ahora. Yo creo que tenemos que... Te has adelantado. Yo creo que nos tenemos que replantear nuestra presencia en el mundo, tenemos que hacer una reflexión profunda, a largo plazo, de dónde tenemos que estar, de cuál tiene que ser la estructura de esas consejerías en el exterior, de cómo relacionarnos con quien está aquí, pero también con quien está allí. Sí, yo creo que esa es una reflexión en la que estamos, que tiene que venir, que no la quiero apresurar porque reflexiones de esa naturaleza ameritan, son como las buenas copas de vino, ¿no? Ameritan degustarlas con un poquito de tiempo y saber exactamente cómo se quiere hacer. No es un proceso porque Turespaña ha hecho mucho y está muy consolidada como marca. Y yo creo que eso es algo que tenemos que saber aprender, de lo que sabemos que tenemos que aprender y proyectarnos. Sobre eso, proyectarnos. Y es verdad que hay otros que nos están marcando el camino. Hay entidades de promoción que están haciendo una grandísima labor a nivel internacional y que debemos de estar muy atentos en cómo se van moviendo. Yo no dejaría para mucho más tiempo esa reconversión de las oficinas, sobre todo en un momento, Fernando, sobre todo porque llevan muchos años ya y con un modelo que desde mi punto de vista está caduco, pero sobre todo porque me da la sensación que la marca España, esa que tanto defiendes, que yo defiendo y que además nos ilusiona y lo hacemos con fuerza y con entereza, se ha resquebrajado un poco durante toda esta pandemia. Es una marca que, si bien es cierto, era importante, en materia turística hablo, porque luego España tiene muchas otras cosas. Yo creo que nos tenemos que quitar los remilgos que muchas veces tenemos, esos complejos que tenemos, porque en España, volvemos a lo de siempre, hay mucho talento, se está haciendo muy bien en muchos otros sectores que no es el sector turístico, somos pioneros en muchos sectores, te hablo de gastronomía, te hablo de moda, te hablo de tecnología, te hablo de energías renovables, o sea, hay mucho que España es líder, pero en el sector turístico también lo hemos sido, y esta pandemia yo creo que ha reducido un poco su imagen, y quizá ahí las oficinas que tenemos en el extranjero deberían, si hubiera habido una estrategia común, haber aportado su granito de arena para que se fortaleciera y cuando todo esto pase, recuperar la fortaleza. Puede ser. Puede ser, puede ser. Comparto parte de la reflexión, comparto de que efectivamente hay una participación muy protagonista de nuestra red en el exterior, en esa marca España. No sé si la pandemia nos ha afectado a nosotros, claro, uno tiende a compararse, permíteme, es algo muy vulgar, pero cuando dices la marca España se está resquebrajando o está sufriendo daños, ¿comparado a qué? Es decir, con otras marcas, nuestra marca destino no está peor percibida como consecuencia de la epidemia, no hemos dejado de ser un destino querido como consecuencia de la pandemia. Ahora, que ha acelerado algunos procesos la pandemia que ya veíamos que se venían acelerando y en donde nuestra representación en el exterior tiene mucho que hacer. Sí, estoy de acuerdo. Hay una parte, por ejemplo, acabamos de sacar una experiencia, yo creo que muy novedosa y muy interesante, y es el Plan Estratégico 21-24, lo estamos negociando con el sector. Nos hemos sentado a decir, oye, ¿por dónde vamos?
¿Por dónde tienen que ir los mensajes? ¿Por dónde tenemos que empezar a generar segmento? ¿Dónde está realmente la oferta en este país y dónde la demanda que queremos captar? Con lo cual, cuando digo que tenemos que reposar, no lo quiero fiar largo, no me malinterpretes, no lo quiero fiar largo, pero tampoco creo que sea una decisión que al golpe de BOE me puedo despachar una transformación de esta naturaleza de aquí en unas semanas. Yo creo que realmente hay cosas que tenemos que poner en común, que tenemos que compartir con comunidades autónomas. Tú hablabas de un ejercicio, y es un ejercicio que este secretario de Estado se ha comprometido en hacer. Llevamos mucho tiempo en una estrategia nacional. Y como parte de ese plan de modernización, vamos, antes de que concluya en 2021, además lo vamos a hacer de una manera ambiciosa, con recursos para hacer una estrategia, porque yo creo que uno cuando dice vamos a hacer una estrategia, lo primero es, necesitamos recursos para hacer una estrategia. Necesitamos sentar a la gente que sabe. Escuchar. Sentar a la gente que sabe de esto. Por ejemplo, hemos tenido ocasión de empezar a compartir las primeras reflexiones con la red de investigadores en materia turística, que es que se nos olvida que somos exponentes internacionales desde el punto de vista académico. Tenemos profesores, catedráticos, que han desarrollado muchísimo desde el punto de vista turístico, grandes centros de desarrollo académico a nivel internacional, y les tenemos que sentar, y vamos a tener una estrategia antes de que concluya el año, y en esa estrategia habrá una referencia concreta a qué es marca España en el exterior. Corredores sanitarios, PCRs en destino, en origen. ¿Cuál es la solución, Fernando? Todas. Yo creo que la solución es un mix de todo. Yo creo que hemos aprendido de errores, no nos podemos confiar en que solo una única solución nos pueda sacar de un entuerto tan gordo como el que tenemos ahora mismo. No podemos pensar que el establecimiento de corredores puede ser lo único que podamos desarrollar, que es una solución que tenemos que seguir trabajando. Test en origen, yo creo que hay ahí unas iniciativas que España se ha encargado de promover, tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el ámbito de la OCDE, para que nos dotemos de unos criterios comunes, homogéneos y certezas para el turismo en cuanto a cómo tenemos que viajar. Vengo de una reunión esta mañana, una videoconferencia con la gente de IATA. IATA tiene una propuesta muy interesante de Travel Pass, donde queremos colaborar con ellos de manera estratégica. Las medidas de protección nos van a acompañar todavía, no nos cueste decirlo, es decir, el turismo que todavía nos queda en 2021 va a ser un turismo de mascarilla, de aforos, de distanciamiento social, pero va a ser turismo y tenemos que aprender a vivir con ello. Y el certificado de vacunación. El certificado de vacunación, yo creo que lo comentábamos antes, el hecho de que estemos ya vacunando nos coloca en otra situación completamente distinta de la que teníamos hace unos meses. Entonces todo, desde luego donde estamos nosotros ahora mismo, es que se nos perciba como un destino seguro, porque ya hemos aprendido de una experiencia, creemos haber aprendido de todo lo que se ha puesto encima de la mesa y lo vamos a desarrollar. Me quedan unas cuantas preguntas por hacerle, rápidas, contestación rápida, venga, pregunta rápida. Vamos. 2000, he escuchado decir, 2021 reactivación, 2022 consolidación, 2023 recuperación. 2023 llegaremos a recuperar las cifras del 19. Sí, yo creo que por donde nos estamos moviendo ahora mismo, esa es la planificación. ¿Y cuando nos recuperemos, cantidad o calidad? Ambas. Yo creo que no son incompatibles, pero desde luego no me importará ser el secretario de Estado que un año cierre los datos de Frontur y Egatur diciendo que hemos recibido menos turistas, pero hemos ganado en el valor que aporta el turismo a nuestra economía. No me importará ser ese secretario de Estado que ponga cara a una nueva realidad donde, ganando en calidad y en valor del turismo, recibamos menos turistas que el año anterior. Formación y profesionalización como una forma de llegar a una gran competitividad. Fundamental, tanto en competencias digitales
como en una apuesta muy ambiciosa de ese plan que queremos desarrollar de 45 millones de euros en formación, en modelos de gestión de calidad y sostenibilidad en el sector turístico. Claves, sin duda, y donde España además, nos lo está diciendo la experiencia con la Organización Mundial del Turismo, vamos a ser un referente a nivel mundial. ¿Cómo se fortalece el turismo de interior? Se fortalece creando producto, se fortalece apostando por la calidad del destino, se fortalece por quitarnos complejos, porque España siempre ha hecho una apuesta muy estratégica por un producto en el que hemos sido líderes, pero yo, que he tenido la suerte de viajar mucho en mi vida, nuestro destino de interior nada tiene que envidiar al destino de interior italiano, inglés, norteamericano o francés. Y yo creo que tenemos realmente que hacer una apuesta. Las apuestas, como dicen los ingleses, se hacen con esto. Se hacen con esto. Recursos. Se hacen con Por eso esto. hay que decírselo al jefe y a la jefa. Entonces no, pero habrá una apuesta de recursos por el destino de interior. Camino de Santiago. Pues fundamental. Camino de Santiago, Xacobeo 21-22, marca España. Vamos a anunciar un plan nacional país potente para los 2 años que tenemos por delante, que conviertan el Xacobeo en seña de identidad de la recuperación del turismo y en algo que hemos venido hablando durante estos minutos, de exponente de sostenibilidad, exponente de naturaleza, exponente de un recurso cultural y patrimonial donde de nuevo nos tiene que colocar en el primer lugar de la decisión de muchos turistas. Hemos hablado de sostenibilidad, hemos hablado de digitalización y transformación digital, pero no hemos hablado de inclusividad. Pues mira, no hemos hablado y sin embargo la accesibilidad y la inclusividad es parte fundamental de un modelo que vamos a desarrollar de una manera excepcional, como parte de ese plan de modernización que es el destino turístico inteligente, una metodología consolidada que de nuevo está siendo reconocida acabamos de empezar a trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo en la implantación de ese modelo en Iberoamérica, y donde ya tenemos lo decía el otro día que participaba de la asamblea, 154 destinos en donde la accesibilidad es una de las partes fundamentales que opera en ese modelo futuro de destino. Y hay un modelo que no me gustaría olvidar, que es el de los cruceros. Sí, sector fundamental, muy tocado. Fundamental, muy tocado. Y que se queja de toda la estrategia que está viendo a nivel europeo, sí, y que sin embargo en España no avanzamos. Sí. Cuando es una industria que está trabajando muchísimo la seguridad, muchísimo. No. Yo reconozco aquí primero, reconozco la importancia del sector, reconozco la labor que está haciendo. Es verdad que tenemos tanto que atender en materia de crisis sanitaria, o sea, nos ha ocupado tanto tiempo los confinamientos perimetrales, las restricciones al sector, todas las restricciones a la movilidad, que es verdad que ha sido un sector al que no nos hemos dedicado de una manera concreta. Ya lo estamos haciendo, estamos trabajando con ellos y con el Ministerio de Transportes para ofrecer al Ministerio de Sanidad, que yo creo que es lo que necesitamos, una hoja de ruta, no tanto de fechas, porque tal y como nos ha dicho la pandemia, aquí no podemos anticipar nada, no podemos decir con tal fecha seremos capaces de abrir el turismo de cruceros. Es verdad que el cabotaje está operando, pero de una manera residual, pero el internacional lo vamos a recuperar y lo que tenemos que definir es qué circunstancias se tienen que dar para recuperarlo. Y en esto está trabajando el sector y es lo que queremos incorporar a nuestra matriz de decisiones y es qué es lo que tiene que ocurrir desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de los test, desde el punto de vista del destino receptor para que empecemos a traer de nuevo cruceros a nuestro país. Vamos terminando, 3 últimas cuestiones antes de ese cuestionario personal en el que vamos a viajar juntos. La primera de ellas, Fitur 2021, del 19 al 23 de mayo, allá por el mes de noviembre hablaba con la ministra, nos lo anunciaba, decía que no se iba a suspender,
que se iba a hacer Fitur. Después hablé con la directora general de Fitur en una entrevista en la que nos dio como primicia precisamente esas fechas, y la semana pasada se corroboraba, del 19 al 23. Así es. Yo creo que es una apuesta tanto de Fitur como en el mobile, de empezar a recuperar con ilusión todo lo que tiene que ver con la oferta y demanda del sector turístico. El Fitur del 2021 será un nuevo Fitur. Optaremos por fórmulas híbridas, por semipresencialismo, por control de aforo. Seremos muy exigentes para dar la mejor versión de España. Yo creo que este es un reto de primer orden, es decir, ya hemos visto cómo se han cancelado otras grandes citas internacionales. Yo creo que la decisión política, que ha sido una decisión al máximo nivel, se ha adoptado precisamente para enseñar al mundo que para España el turismo no solo es estratégico, sino que queremos dar una imagen responsable y de que el turismo seguro está próximo a empezar. Como la que da también esa imagen positiva a una gran empresa, una gran marca, con la que quería terminar, con esa ilusión, con esa sonrisa, que va a cumplir 100 años con 100 establecimientos. Sí, señor, Paradores. La verdad es que es una suerte tener un modelo como Paradores. Yo creo que en ocasiones no nos damos cuenta lo que hemos hecho, lo que hemos sido capaces de hacer todos, porque Paradores es de todos. Paradores es el éxito social. Yo creo que hay una reivindicación que nos corresponde a cada ciudadano, a todos los que hemos visitado, hemos dormido, hemos comido o simplemente nos hemos paseado por las murallas de cualquiera de nuestros castillos y palacios de Paradores. Es una apuesta estratégica, es una apuesta de turismo de calidad, es una apuesta de fijar población, de apostar porque nuestro patrimonio cultural y artístico tenga un espacio en nuestra oferta turística. Es una oferta que va a tener un espacio fundamental en ese plan de modernización y competitividad turística. Vamos a apostar por la conservación del patrimonio histórico-cultural de uso turístico, y qué duda cabe que Paradores es un exponente. Además, es una de esos relatos de éxito de marca España que somos capaces de proyectar tanto dentro como fuera. Pues con estas dos sonrisas, con estas dos grandes noticias, Fitur y el centenario de Paradores, vamos a ir terminando esta entrevista. Nos vamos a ir a viajar con el secretario de Estado, con Fernando Valdés, a ese cuestionario personal. Vamos a ir descubriendo algunos de sus destinos favoritos, ese viaje que nunca olvidarás. Pues no olvidaré mi viaje por la Patagonia Argentina. Es un viaje que recuerdo con especial cariño, por el momento en el que lo hice, por lo bien que salió todo, por descubrir algo tan salvaje como la Patagonia, que lo hicimos además de una manera casi artesanal. Nos íbamos parando en destinos y íbamos conociendo la inmensísima riqueza natural, con lo cual sí, destacaría ese viaje. Un lugar para olvidarse del mundo. Pues nunca me he olvidado tanto del mundo como viendo el Parque Natural del Nautflug o las dunas de Susuflei en Namibia. O sea, la sensación de insignificancia en ese mar de dunas, yo creo que no la he conseguido en otro destino. Una escapada de fin de semana. Bueno, España en sí es una gran escapada de fin de semana. Yo creo que quedarme con una es difícil, pero no sé, tantas y tantas he hecho, pero la montaña palentina, por ejemplo. La montaña palentina, desde Cervera, los embalses, el románico. Sí. Un lugar donde te quedarías a vivir. Pues sueño con hacerlo, incluso, si alguien me preguntara, pero son de esas cosas un poco ingenuas. Con la Costa Brava, el Baix Empordà. Qué pasada, qué pasada. Un rincón secreto. Lo voy a compartir, pero me cuesta, porque ha sido una decisión personal que me ha llevado muchos años y que no puedo estar más satisfecho. Me he llevado a mi familia al Valle de la Razón, en la Sierra Cebollera. O sea que sí, un secreto, un lugar secreto, sí. ¿Y tu último descubrimiento? Sin duda, Menorca.
Menorca no lo conocía, lo conocí el año pasado en un viaje de trabajo y fue de esas cosas que dices, ¡wow! ¡Qué espectacular! Una locura que volverías a repetir. No estoy yo con cuerpo para locuras. Pero bueno, si tuviera que repetir alguna de las que disfruté siendo más joven, me acordaría de un interrail que hice por el sur de Italia y por el sur de Francia y el norte de Italia. Eso lo volvería a repetir. Un secreto viajero del secretario de Estado. Pues está mal que lo diga, pero yo siempre cuando hago escapadas y cuando hablo con mi mujer y mis hijos y decimos vamos a un sitio donde comer, suelo ver a alguna hombre, mujer de edad y bien alimentado y de repente me suelo acercar a esa persona y le digo, ¿algún sitio bueno para comer? Y me sale, sí, normalmente me sale bien. Ese lugar que te dejó sin aliento. Pues el Serengeti. El Serengeti en mitad de las migraciones. O sea, eso fue una vista que dices, o sea, eso fue espectacular. En mitad de las migraciones de los mamíferos, ver esa inmensidad y todos esos animales moverse fue espectacular. Y la última, el viaje soñado para el secretario de Estado de Turismo. Pues mira, llevo mucho tiempo queriendo hacerlo y en algún momento espero poder hacerlo en Nueva Zelanda. Me encantaría subirme a un avión y perderme en Nueva Zelanda, sí. Fernando Valdés, secretario de Estado de Turismo, como siempre hacemos en este programa, te cedo una cámara para que te dirijas a todos los telespectadores, a nuestro país, y hables de lo que consideres más importante. Bueno, pues yo lo que quiero compartir con todos vosotros es que el viaje nos toca lo más interno. Yo creo que viajar lo asociamos con aquellas emociones que más felices nos hacen, con la forma de entender la vida de una manera más íntima, porque somos nosotros quienes decidimos dónde tenemos que viajar, con quién queremos viajar, con quién queremos disfrutar. Y yo os quiero animar que en cuanto la pandemia nos lo permite, viajéis, cojáis a quienes queráis coger y cojáis una maleta y viajemos, porque yo creo que la pandemia nos ha hecho muchísimo daño, y viajar y disfrutar de todos esos destinos nos va a permitir reencontrarnos con nosotros mismos. Y el viaje al final son emociones, sensaciones, experiencias, sentimientos que siempre nos gusta compartir. Es el mejor regalo. Siempre digo que lo material probablemente en algún momento se pierda, se desgaste o no lo utilicemos y se quede en un cajón, pero un viaje quedará siempre en el corazón de quien lo realiza y será inolvidable siempre, sea cual sea. Fernando Valdés, secretario de Estado de Turismo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando. Un placer. Un placer.